bienvenidos. Busque un lugar donde pueda estar sentado. Sobre todas las cosas, tome su Biblia. Estamos estudiando, analizando, leyendo el primer libro de Samuel, ¿se acuerda? En donde Dios nos está mostrando y dirigiendo como iglesia, hermanos, pero sobre todo para tener tiempos de oración de una manera con entendimiento acerca de lo que Dios quiere que oremos. Y hace 8 días comenzamos en el capítulo 1 y vimos el gran plan de Dios, al encontrar a Ana orando para que Dios le diera un hijo, una mujer que había sido estéril, pero que nosotros pudimos ver, hermanos, como no nada más era la gran necesidad de Ana de tener un hijo, sino también la necesidad de Dios de encontrar un siervo fiel. Pero podemos ver también, hermanos, cómo Dios no nada más ejerce su voluntad porque sí, sino que también es importante que muchos de nosotros podamos poner nuestra voluntad a los planes de Dios, y fue lo que Ana hizo. Ana le ofreció a Dios su hijo, un hijo que ella no tenía, pero que le dijo: si tú me lo das, yo te lo voy a dar. Y ese fue un excelente acuerdo para Dios. Sin duda, Dios no tiene ningún problema, hermanos, en enviar hijos a la tierra, pero Dios no envía a nadie a la tierra sin un propósito. Lo importante, hermanos, es entender, como lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia, el propósito por el cual Dios nos envía a la tierra. Y lo importante como padres, en el caso de Ana, entender que el mejor propósito que puede tener un hijo nuestro, por mucho que lo querramos y querramos tenerlos con nosotros y quedarnos con ellos, el mejor propósito es que le sirvan al Señor. Y eso fue lo que Ana hizo con toda la inteligencia que sin duda el Espíritu le habrá mostrado. Y nos quedamos, hermanos, en el capítulo 2 y en el verso 12 hay un encabezado donde nos quedamos. Que había dicho anteriormente, pero el joven Samuel, el niño Samuel, ministraba a Jehová. Y bueno, es la historia, obviamente, del profeta Samuel, pero realmente, hermanos, es la historia de Dios tratando de guiar a su pueblo y encontrando a un hombre, a un profeta que pudiera servirle. Así que vamos a darle lectura, hermanos. Mire, vamos a leer capítulo 2, primera de Samuel, capítulo 2, verso 12, y de ahí vamos a leer hasta el 36, que es lo que pretendemos abarcar esta tarde, si el Señor nos permite. Y bueno, en la Biblia, la versión Reina Valera 60 que yo tengo, tiene con letras grandes y negritas: el pecado de los hijos de Elí. Ahí vamos a retomar nuestra lectura el día de hoy. Así que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo. Yo, pues habéis de hacer pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finnes, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le dedicaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¡Wow! Qué historia, hermanos, y qué enseñanza tan sencilla y al mismo tiempo tan complicada Dios nos muestra en esta historia de el sacerdote Elí. Es importante resaltar, hermanos, en esta lectura, en este episodio de la historia de Israel y el sacerdote Elí, el paralelismo que va mostrando la historia. Por un lado, los hijos del sacerdote Elí dedicándose a hacer maldad, y por otro lado, el niño Samuel, el joven Samuel. Sí ve que constantemente, mientras que menciona lo que los hijos de Elí hacen, también mencionaba qué estaba pasando con Samuel. ¿Se acuerda? Los muchachos, los hijos de Elí, hacían toda clase de atrocidades y el joven Samuel ministraba en el templo. Los hijos de Elí no le hicieron caso a su padre, mientras que el joven Samuel crecía delante de Dios y delante de los hombres. Los hijos de Elí van a morir, mientras que el joven Samuel haya gracia delante de los ojos de Dios. Wow, ¿qué nos enseña esto primero que vemos a grandes rasgos, hermano? Porque esto es lo que más sobresalta en esta lectura. Y hermano, nos enseña cómo incluso, hermanos, teniendo todo el linaje, teniendo todo el destino, por si le queremos llamar así, de servirle a Dios, cualquiera de nosotros, hermano, cualquiera de nuestros hijos, cualquiera de nuestros nietos, cualquier persona, aunque tenga un llamado a servirle al Señor, puede echarlo a perder de una manera tan sencilla. Dice Dios, y citó Deuteronomio 18, yo había dicho que le dije a tu padre que nunca faltaría ninguno de su descendencia ni de sus hijos sirviéndome en el altar, pero nunca haga yo tal cosa, dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian yo los tendré por poco, es decir, no serán importantes para mí. Y esas cosas que Dios habla, hermano, es sumamente importante que usted y yo las tomemos en cuenta, porque aunque las leamos en el Antiguo Testamento, no quiere decir que Dios cambió de manera de pensar.
Dios es el mismo, esa es una enseñanza que todos sabemos, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue pensando que a todo aquel que le honra, Dios también lo honra. Y a todo aquel que lo menosprecia, Dios también lo tiene en poco. No importa que se llame cristiano, no importa que se llame evangélico, no importa que diga, pero yo ya acepté a Cristo en mi corazón. No tiene que ver con eso, hermano. Se trata de amar a Dios y conocer a Dios, amarlo y honrarlo. Pero hoy vamos a hablar esta tarde de la paternidad, hermanos. ¿Qué le parece? Porque eso no interesante cómo es función de los padres aquí. Por un lado, el sacerdote Elí, hermanos, pues es el sacerdote, tiene un cargo muy sobresaliente, tiene un cargo muy importante en el pueblo de Israel, siendo el sacerdote. Además, por herencia de la tribu de Leví, él está ejerciendo un ministerio, él es un sacerdote que funciona en el templo. Él tiene dos hijos que se mencionan aquí, Ovni y Fines. Se entiende, hermanos, por todo lo que nos enseña la Biblia, se entiende que estos muchachos fueron enseñados a servir como sacerdotes. Se entiende que Elí los habrá instruido en cómo servirle a Dios. Y todo eso se entiende porque el texto que leímos también dice que ellos funcionaban como sacerdotes, solamente que abusaban, cometían pecados y hacían un montón de atrocidades, pero en sus funciones como sacerdotes, ¿sí? Abusaban de las ofrendas, abusaban del sacrificio que se hacía y ocasionaban con esto que la misma congregación menospreciara las ofrendas de ver los abusos que cometían los hijos del sacerdote. Por otro lado está la mamá del profeta Samuel, con su papá y su mamá, Ana y Elcana, y ellos suben a ofrecer sacrificio año con año, y Ana se dedica a llevarle túnicas, porque ella estuvo convencida, hermanos, de que Samuel serviría al Señor. Vea la gran diferencia, pero ambos en la misma carrera. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, mire, el apóstol Pablo dice que corramos como corren los que corren en el estadio, que aunque todos corremos, alguien va a ganar, pero que corramos como si quisiéramos ganar, hermanos. ¿Por qué? Porque según la visión del apóstol Pablo, no tenemos garantizado que nosotros tengamos la gloria del Señor, obtengamos o lleguemos a la gloria nada más porque sí. Corramos como quien quiere ganar un premio. Y aquí podemos ver, creo que ya todos alineados, los hijos de Eli, Ovni, Fines y el profeta Samuel, emprendiendo una carrera ministerial. Unos, no se puede decir que tenían ventajas, hermanos, porque aunque nacieron del sacerdote y estando en ministerio y sirviendo, el otro desde antes de nacer también fue encomendado al servicio del Señor. Llegó un poquito tarde porque la mamá se andaba tardando en destetarlo, pero llegó al fin. Y estuvo creciendo ahí también. Y también le pusieron su túnica de sacerdote pequeño, y la mamá lo llevaba cada año, una túnica para hacerle saber que él era un sacerdote. Yo les decía hace 8 días, qué mamá tan entendida que disfrazaba a su hijo de sacerdote, le llevaba una túnica para que él sirviera. ¿Y qué cree que hacía Samuel desde niño? ¿A qué cree que jugaba Samuel desde niño? Jugaba al sacerdote. Él no andaba jugando a la guerra de las galaxias, ni andaba jugando otra cosa. Él jugaba a que ministraba en el templo. Cuando yo leía toda esta historia, hermano, me imagino tantas cosas que no acabaríamos esta noche, pero yo me preguntaba, ¿a qué jugaban los hijos de Eli? ¿Sí? ¿Cómo es que estos jóvenes llegaron a tener tanto problema con Dios, de llegar a cometer pecados? Porque incluso una parte de la historia que leímos dice que ellos se acostaban con las mujeres también levitas que cuidaban la puerta, una especie de ujieres como nosotros le llamamos, pero se encargaban de estar en la entrada del templo, recibir a los hermanos, cosas como esas. Y ellos abusaban con eso. Obviamente no dice que las violaban, pero obviamente cometían fornicaciones, cometían adulterios con las mujeres,
en el templo, mujeres que también servían en el templo, y todo esto le pareció a Dios terrible, terrible, terrible. Pero mire, en el principio está un misterio impresionante. Yo le llamo misterio porque es bastante cuestionable. El verso 12, vea lo que dice. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué es un misterio eso, hermano? A ver, ¿cómo es posible que los hijos del sacerdote sean impíos en primer lugar? Cuando uno oye la palabra impío en toda la Biblia y cuando uno es enseñado en la doctrina evangélica, siempre cuando se habla de los impíos, se habla de la gente que está afuera, ¿no? Los impíos son allá los paganos, son la gente que cree en otras religiones, que cree en otros dioses. Le decimos, o los evangélicos solemos decirle los impíos. Pero aquí dice que los hijos del sacerdote eran impíos. Y ya hemos analizado varias veces, hermanos, que la palabra impío significa sin piedad, pero la palabra piedad significa un profundo amor por Dios. Los hombres piadosos son hombres que aman a Dios. Entonces lo que podemos decir, los hijos de Eli no amaban a Dios. Y los impíos en la Biblia son mencionados como gente no solo que no ama a Dios, hermano, como gente que aborrece a Dios. Así que ser impío se oye terrible y lo es, pero es algo así como no solo no amar a Dios, es me cae mal Dios. Una especie de ateo real, ¿no? No como los ateos de nuestro siglo, que, ay, yo soy ateo y se persignan, ¿no? No, no, no. Ateos realmente contra Dios, anticristos reales. Lo misterioso está en que son los hijos del sacerdote. Hermanos, ¿cómo puede ser que un niño que creció en el templo, o dos niños que crecieron en el templo, que vieron a su padre, haga de cuenta, vamos a trasladar a nuestro siglo, los hijos del pastor, que vieron a su padre predicar jueves y domingo, a veces dos veces, jueves, dos veces, o jueves, viernes, domingo, sábado, en las casas y donde quiera? ¿Cómo puede ser que esos muchachos crecieron sin tener amor por Dios? Comience a pensar. Segunda cosa, ¿cómo puede ser posible que siendo sacerdotes ya ellos en funciones, porque dice que ellos abusaban de la olla, del recipiente donde se asaba primero la carne? Para entender esa parte usted tendrá que leer Deuteronomio y Levítico, cómo se preparaban las ofrendas que traían para el sacrificio en el templo. Obviamente esas ofrendas eran animales, carneros, eran ovejas, eran toros, eran cabras, y había que cocinarlas, otras había que asarlas. Y ya de lo cocinado, sí es cierto que la palabra de Dios enseñaba, hermanos, que de lo cocinado podía comer el sacerdote y sus hijos. Pero Dios dijo claramente en Deuteronomio, siempre y cuando tus hijos anden en mis caminos. Pero los hijos de Eli no estaban bien y sin embargo ellos ya ministraban, y voy a poner ministrar entre comillas porque ministrar no es solo pararse a cumplir un oficio. Ellos cumplían el oficio, pero no ministraban. ¿Quién ministraba? El joven Samuel. La otra pregunta es, ¿qué hacía Samuel? Es que ministrar, hermano, está también tan viciado de que hay el micrófono y es que a mí no me dan oportunidad de ministrar. Hermanos, todos tenemos oportunidad de ministrar. Ah, no, es que yo quiero un oficio, yo quiero que me vean. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero el gran peligro que uno corre es estar enfrente o desarrollar un oficio ministerial como los hijos de Eli y no amar a Dios. Es terrible, pero también es terrible, hermanos, lo que dice el mismo párrafo del verso 12. Dice, y ellos no tenían conocimiento de Jehová. Sin duda, hermanos, yo no creo que se refiere al conocimiento bíblico, al conocimiento de las leyes, al conocimiento del Pentateuco que ya estaba por Moisés. Yo creo que Ovni y Fines sabían perfectamente el Levítico. Se lo sabían de memoria porque era su oficio. ¿Ha oído usted un montón de gente evangélica que sabe mucho de Biblia? Yo creo que ellos sabían toda la ley, se la sabían porque no hay hebreo y no hay judío, ni siquiera aún en lo moderno, que no sepa la ley, lo sabe perfectamente, ¿sí? Entonces yo no creo que se refiere al conocimiento de la Torá, de la ley, del Pentateuco. Se refiere a que no tenían una relación personal con Jehová.
Siguiente cosa de este misterio, ¿cómo es posible que dos jóvenes que son hijos del sacerdote no tengan relación con Jehová? ¿Qué cree usted, hermano, que estaba fallando aquí? Sin duda, la mayoría podemos decir Elí. ¿Y qué podemos decir de Elí? A mí me parece, hermano, que Elí no hizo lo que dicen los proverbios: instruye al niño en mi camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de mí. Puede ser que el sacerdote Elí tenía algunas raíces mexicanas y dejaba que su hijo hiciera lo que él quisiera, que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran, que si el niño no prestaba reverencia en las reuniones, bueno, ay, cuando crezca lo entenderá, que si él le faltaba el respeto a algún hermano, a alguna hermana cuando era niño, dirá, bueno, cuando crezca lo va a aprender. No va a pasar. La palabra dice, instruye al niño en el camino. Pero Eli me parece que dejaba, hermano, que sus hijos fueran creciendo sin tener reverencia por Dios, sin tener piedad, y los dejó que fueran creciendo sin conocer a Dios. Así que anotemos rápidamente una pregunta de solo el verso 12. ¿Mis hijos conocen a Dios? Todos los que tienen hijos están bajo su casa, no sé si los hijos tengan 20 o 30 o 40 años, pero si vive bajo su techo, pregúntese, ¿mis hijos conocen a Jehová? ¿Conocen a Dios? Porque es importantísimo, ¿eh? Y claro que también puede poner esa pregunta, ¿mis hijos son piadosos o impíos? No, pastor, mis hijos están en la iglesia desde niños. Bueno, los hijos del sacerdote Lee estaban ahí siempre, ¿sí? Pero pues yo lo presenté en el templo, ¿y eso qué? ¿Usted cree que Ovni y Fines no hicieron todas las liturgias? Claro, incluso ellos ya eran sacerdotes. Ellos ya eran sacerdotes, ya se paraban a la olla, y lo que más les importaba, por eso lo menciona ahí, era el tema del provecho que podían sacar. Estos dos muchachos, hermanos, siendo los hijos del sacerdote, crecieron abusando de su servicio, abusando de la bendición que tenían y abusando de la iglesia, ¿sí? Y fueron tan terribles que la escritura menciona ahí, mire, hermanos, en el verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hay personas que dicen, hermanos, que delante de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Bueno, no está diciendo eso la Biblia. Pecados que a Dios le parecen más gravosos que otros. Todos son pecados y quizás todos son dignos de muerte, pero a veces Dios se apresura a darle muerte a alguien por sus pecados. Eso está aquí, no lo estoy inventando. Porque Dios dice, había resuelto darles muerte. Era grande el pecado que ellos cometían, porque ocasionaban, hermanos, que la gente misma menospreciara al Señor. A veces no nos damos cuenta, amada iglesia, cuando nuestros hijos no solo se están portando mal, sino que están ocasionando un mal testimonio, un mal ejemplo, y hacen que otros se porten igual que ellos. Sobre todo cuando son hijos de alguien que sirve, los hijos del pastor, ¿no? Que dicen, pues mira cómo son ellos, pues los otros también van a querer ser igual. Como ellos abusaban de las ofrendas, dice la palabra que entonces los hombres menospreciaban las ofrendas. Dicen, ya da lo mismo, las ofrendas da lo mismo. Mira cómo son los hijos de Elí. Se comen la carne, la sacan, incluso hacían algo terrible, que a Dios le parecía terrible, porque ellos iban y sacaban la carne cruda y le decían al que estaba preparando, porque eso era una administración, estaban preparando para la ofrenda, la estaban cocinando y luego otra parte la asaban. Llegaba un encargado de ellos, una gente que estaba al servicio de los sacerdotes, y le decían al que estaba encargado de la carne, dice el sacerdote o dice Omni, dice Fines, que me des carne. Y el hombre si le decía, pero te tienes que esperar a que la cocinemos. Él dijo, no, la queremos así cruda, y si tú me dices que me espere, la vamos a agarrar a la fuerza. Eso será abusivo. Entonces, estos muchachos estaban siendo abusivos. Hermanos, creo que rápidamente podemos notar todos los que somos papás, además de las dos preguntas, ¿mis hijos conocen a Dios? ¿Mis hijos tienen piedad? ¿Mis hijos aman a Dios o no? Porque es importante revisarlo. Luego no podemos sorprendernos que hagan cualquier atrocidad. Acerca de la relación que tenían ellos con el pueblo, con la iglesia,
con la gente que estaba bajo sus órdenes y cuidado como sacerdotes, también es bueno preguntarles si nuestros hijos cuando van a la iglesia ministran a Dios o solo abusan de la iglesia. Dios me recordó una parte de nuestra vida, la historia, cuando Dios recién nos llamaba a predicar la palabra, un día de crisis, porque veníamos a Paso del Macho, predicábamos la palabra, el domingo en la mañana y llegábamos, comíamos, y el domingo en la tarde era la reunión en Fortín, y nosotros éramos miembros de la iglesia en Fortín, y veníamos a compartir la palabra aquí, y luego en la tarde pues asistíamos a nuestra reunión como miembros. ¿Sí? Aquí compartíamos la palabra como enviados y allá llegábamos como miembros. Y de tanto que hacíamos eso todos los domingos, Fanny un día se hartó y tenía como 5 o 6 años y dijo, porque hablaba bien y era entendida, y entonces dijo, yo ya no quiero ir, ya estoy cansada, ya me choqué, papá, yo no quiero ir al culto, ahorita otra vez vamos al culto. Y aunque eso puede ser entendible, a mí me fue preocupante, tenía como 5 o 6 años y se protestó. Entonces yo la senté en la orilla de la cama, me acuerdo muy bien, en la esquinita en la cama, y le dije, mira hija, ok, yo estoy de acuerdo, vamos a hacer lo siguiente. No vas a ir con nosotros ahorita al culto, te vas a quedar, voy a buscar la manera de que te cuide tu tía, de que te cuide alguien, y no vas a ir y ya no vas a ir con nosotros. Cuando quieras puedes ir y cuando no quieras no puedes ir, tú te puedes quedar en casa y pues te encargamos con alguien como buenos padres y damos lo necesario, pero pues ya no vas a acompañarnos a nosotros en el servicio que hacemos, que era predicar y predicar y hablar y hablar. Ya ve que sí harta, ¿no? Usted dígame, oír a este hombre predicar ahorita y predicar al rato y predicar al rato, y imagínense a Fanny o a Irving, ¿no? Y le dije, solamente te tengo que decir esto, si tú no vas a participar con nosotros del servicio que le hacemos a Dios, que es compartir la palabra, hija, tampoco puedes participar de las bendiciones que Dios nos da, como todos los convivios, las visitas, las casas, el amor de los hermanos que nos invitan a una casa, que nos invitan acá, y tú siempre vas porque, pues al final todo el que sirve tiene esos derechos. Así que te dejamos con tu tía, te quedas ahí, pero tampoco vas a ir con nosotros cuando nos inviten a convivir, que nos inviten a comer, que vamos aquí con la iglesia, que hay festividad, que hay cosas que se disfrutan de la iglesia, la mesa del Señor. Tampoco servirías de eso, y está bien, eso haremos. Entonces se puso a llorar y dijo, no papá, no es cierto, entonces yo sí quiero ir porque yo sí quiero disfrutar de las cosas de la iglesia. Ok, única crisis en su vida, única explicación en su vida y no más. Bueno, a Irving ya no le pasó. Es testimonio, es ejemplo, hermanos, pero es verdad, hermanos, según Dios, el que no participa del servicio no puede participar de la olla de carne. No sé por qué Elí le permitió eso a sus hijos. Miren, vaya conmigo a Deuteronomio, no pensaba leerlo, pero marque el 1 Samuel. Y yo la voy a marcar aquí con una hoja. Y vaya a Deuteronomio capítulo 18, que fue lo que Dios le recordó a Elí. Deuteronomio 18, ve que dice las porciones de los levitas. ¿Ya llegó ahí? ¿Está ahí? Ok, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. ¿Ya vio? No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él se los ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas se las darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Wow. Eso fue lo que Dios le dijo al sacerdote Elí cuando le dijo, yo había dicho que ustedes podrían participar de las ofrendas y que estarían en mi casa para siempre, pero no haga yo tal cosa.
porque yo solamente he de honrar a los que me honran. Y vaya conmigo a lo que el apóstol Pablo menciona, y usted va a ver en su Biblia que él cita esta parte. Primera los Corintios capítulo 9, él cita Deuteronomio 18, pero a su manera, y por eso es importante leerlo. Primera los Corintios capítulo 9. Oje rápido su Biblia, versos 13 y 14. Primera los Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar de él participan? Así también ordenó al Señor que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una ley. Y usted se la tiene que enseñar a sus hijos. Y era obligación de Elí enseñarle a sus hijos que para tener el derecho de participar de lo sagrado, tenían que tener también o respetar el servicio que tenían ellos que hacer. Pero los hijos de Elí, hermano, no ministraban en la iglesia, solamente abusaban de la iglesia. Y me póngase a pensar, hermano, que mis hijos no vienen a ministrar, no ministran, no sirven en la iglesia, no están con nosotros sirviendo, pero eso sí, en todos los convivios aparecen. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Porque nosotros mismos enseñamos eso, hermano. Por eso yo a veces le digo a la iglesia, no a esta, a otras. Mira, cuando me preguntan, ¿ustedes cuántos son? Mira, somos como unos 160, pero en convivio somos 180. Porque aparecen ovni y fines. Los ovni y fines que algunos, no sé quién, pero algunos tienen ahí en su casa. Ahora sí, vente, los hijos, los nietos, va a haber convivio, vénganse a la iglesia. Ellos también son iglesia, ¿verdad? ¿Qué? Pues dice la palabra que somos todos, aquí sí. Pero el apóstol Pablo dice que todos los que trabajan de lo sagrado comen del templo. Así que grave es esa. Todos los que trabajan en lo sagrado comen del templo, hermano. Pero mire, qué curioso y qué paradójico. Los hijos del sacerdote Elí, que eran sacerdotes, no ministraban y se comían la carne. Y abusaban comiéndose la carne, ¿no? Y dice que si no se las daban, iban a agarrar a la fuerza. Mientras que dice, mientras que por otro lado, el joven Samuel ministraba. ¿Quién tenía más derecho de tomar de la olla de la carne? Samuel, porque él sí trabajaba en el templo. Los hijos de Elí no trabajaban, abusaban de las cosas sagradas. Por eso Dios dijo, yo había dicho que tus hijos estarían disfrutando de esta bendición, pero no haga yo tal cosa. No está bien que yo haga eso, dijo Jehová. Y dijo algo, hermanos, por eso es importante que esto como padres también se lo enseñen a sus hijos. Dios honra a los que le honran, hijo. Va a decir el niño, amén, aleluya. Y a los que lo menosprecian, los tiene en poco, aunque seas hijo del sacerdote. Si tú menosprecias al Señor, Dios también te tiene en poco. Eso lo tiene que saber tu hijo, tu hija, y también tú le puedes decir, a ti te gustan las convivencias de la iglesia, sí, pero no te gusta servir en la iglesia. Eso no es justo. Eso no es honesto. Hijo, eso no está bien, aun cuando son niños. No, papá, pero es que yo me aburro. ¿Y cómo no te aburres cuando hay convivio? No, porque es diferente. Mira, hijo, se siembra, ¿se acuerda que Dios nos enseñó eso? Y se cosecha. Ministramos cuando estábamos en la iglesia. El Salmo 133, hijo, dice que cuando nos reunimos ministramos unos a otros. Mira qué hermoso y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, que se ministren. Jóvenes, niños, y sus papás no se lo ha dicho, niños, cada que vengas a la iglesia, trata de servirle a Dios, para que tú también tengas el derecho justo de comer de las cosas sagradas, cada vez que nos reunimos, cada vez que hay convivencia, cada vez que como hermanos, no sé, tomamos un café, tomamos un pan. Eso es lo que dice primero a los Corintios. Yo le leí esta parte del capítulo 9, pero luego sigue el 10 y el 11 y van a hablar de la cena del Señor. Si se acuerda, léalo en su casa. Y dice que Dios se había molestado por los abusos en la cena del Señor. Es lo mismo que estaba pasando con Elí. Y el apóstol Pablo dice, por eso hay muchos de ustedes debilitados, muchos de ustedes enfermos y muchos ya murieron. No, Dios es el mismo ayer,
hoy y siempre. Y yo le digo algo, amada iglesia, cuando nosotros celebramos, participamos de la cena del Señor, yo quiero que todos los niños que estén entendidos participen de esa mesa. Pero también quiero que ustedes como padres honren al Señor con sus hijos y enseñen a sus hijos a honrar a Dios diciendo, así como participas de la mesa del Señor, así también tienes que participar de ministrar al Señor. Así que saluda a los hermanos, dales un beso. Cuando estén orando, tú también tienes que orar y tienes que orar por alguien y tienes que participar del culto que hacemos todos al Señor. Alguien dígame amén. Porque tenemos semejante ejemplo, dice Hebreos, para no caer en semejante ejemplo de desobediencia como le pasó a los antiguos, dice Hebreos. Porque si nosotros, hermanos, dejamos que nuestros hijos menosprecien las cosas sagradas, mañana serán impíos. Y si nuestros hijos no conocen a Dios, a ellos no les va a importar nada ser evangélicos de nombre, pero abusar de la iglesia, faltarle el respeto a la iglesia y cometer cualquier clase de pecado, incluso dentro de la iglesia. El ejemplo con los hijos del sacerdote Elí. Voy a retomar aquí donde estamos, así que tomamos nota de eso y avanzamos, hermanos, porque quiero que veamos también lo que dice el sacerdote Elí. En el verso 22 dice, Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Así que Jehová había dicho, se acabó, tengo resuelto que estos chicos mueran. Pero Elí dijo algo muy sabio, un poco tarde, pero lo dijo. Imagínense, hermano, a veces los papás esperamos a que nuestros hijos crezcan para darles consejos. Y oiga, los consejos son antes de. El mexicano tiene una frase que es para nuestra propia burla, que dice, después del niño ahogado, se tapa el pozo. Y es para nuestra propia burla, porque ya que se cayó el niño en el pozo y se murió o se ahogó, ahora sí vamos a correr a taparlo. Y uno debe de pensar, ¿por qué somos así los mexicanos? ¿Por qué no prever el peligro y por qué no advertirle a nuestros hijos? Si Elí le hubiera dicho a sus hijos, hijos, si un día te quieres portar mal, si un día quieres pasarte de listo, si un día quieres burlarte de alguien, pues es muy fácil que lo hagas en el mundo, pero no lo hagas en la iglesia, porque si tú pecas contra Dios, nadie te va a poder defender. Si tú pecas contra otro hombre, les dijo, cualquiera te defiende, otro viene de refi y otro dice, a ver, no se peleen, tranquilos, ya ves, en la calle cuando estás peleando hombre con hombre se mete otro y mete paz y te separa. Pero ¿quién va a poder defenderte contra el Señor a quien estás agrediendo? Elí les dijo eso un poco tarde. No puedo defenderte. Yo no puedo ayudarte. Yo no puedo hacer nada por ti. Porque ustedes están ofendiendo a Dios. Otra cosa que tenemos que anotar, hermanos. Checa a tus hijos. Yo sé, hermanos, yo también tengo hijos, no vienen de Marte, yo tampoco de Júpiter, de ningún lado de eso. Y de repente, pues hay comportamientos que hay que corregir. Y que hacen berrinches, que se enojan, que gritan. Entre ellos se alegan y ellos ando calmando. Eso es una cosa a que ellos quieran agredir a la iglesia. Si tú ves a tu hijo un día faltarle el respeto a la iglesia o faltarle el respeto a un hermano y no haces nada, ojo hermano, esas no son cosas pequeñas, aunque tú creas que eso no importa, te lo estoy mostrando con la palabra, a Dios le parece terrible. Y debes decirle lo que dijo Elí, antes de que tenga 20 o 30 años como Omni Fitness. Díselo cuando tenga 2, 3, 4 años, dile hijo, si tú ofendes a Dios, nadie te va a poder defender. Ni yo, aunque sea el pastor, o tu mamá que sea la catequista, no te van a poder defender. Nadie te defiende. Un profeta dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Así que si le quieres jugar al vivo, no le juegues al vivo en la iglesia. Porque ya se lo leí en Primera de Samuel y lo lee usted en Primera de Corintios 9 y 10. Todo el que participa de la iglesia sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí mismo. Así que participen los niños, sí y amén. Que es obligación de nosotros como padres enseñarles las cosas sagradas y a respetar las cosas sagradas, sí, amén. ¿Y qué cosas son sagradas? En la iglesia, todo. En la iglesia, todo es sagrado, ¿o no? ¿Qué cosa no era sagrado en el tabernáculo? Todo era sagrado, los utensilios, los panes, las cortinas, los atrios, el lugar, las mujeres que cuidaban la entrada. Ay, es la hermana, ¿qué era? Y ellos, no, el pastor, la pastora. O ay, el pastor, me cae mal. No hay problema con eso, hermanos. El tema es que si te metes con Dios, es terrible. Es terrible. Y dice la palabra, grande era el pecado de los muchachos. Así que Dios los había resuelto hacerlos morir. ¡Wow! Terrible, ¿no? Y el verso 26 inmediatamente, ¿qué dice? Jóvenes, tomen esta palabra, verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Wow, cuando estaba leyendo esto, oré a Dios, le dije, Padre, yo quiero que mis hijos no solamente crezcan en la Biblia, en servirte, quiero que también aún los hermanos puedan ver una madurez, un crecimiento espiritual. Y Samuel crecía delante de Dios porque él cada vez, imagínense los de niños, no sé si llevaba los panes ahí, el monigotito, como yo suelo decir, los panes, se habría visto demasiado precioso Samuel con su túnica de colores, de sacerdote, chiquito, unos 8 o 9 años, yo creo ya andaba ahí llevando los panes de la proposición, prendiendo la lumbre, porque él ministraba. Eso es ministrar, Mientras que los otros estaban esperando la olla de carne con un trinche de 3 dientes para sacar y abusar, y echándole ojos a las chamacas, a las novias, a las mujeres, porque muchos a eso iban a la iglesia, no aquí, no a nosotras congregaciones, en otros lugares. A ver qué me van a dar, a ver qué me van a regalar hoy, sí, porque yo solo quiero que me sirvan. El joven Samuel iba creciendo, se iba haciendo un muchachito, un joven ya, y ya tenía más fuerzas. Y entre más fuerzas tenía Samuel, más servía en la iglesia. Alguien dígame amén. Mira la vida de tus hijos. Yo sé que a veces dice, pastor, que usted es exigente, quiere que mi niña esté ahí las 2 horas que usted predica poniendo atención. Bueno, eso es mucho exigir. Yo no sé por qué los míos lo hacían. A lo mejor de veras ellos sí están locos. Pero pues siempre estaban en la primera fila. Usted me puede decir, pastor, usted tiene un llamado. Ah, ok, solo yo. Vosotros sois una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto no es solo para ti, es para ti y para tus hijos, dijo. Ustedes pueden comer de mi mesa, ¿y esto para quién es? Para todos. Y pueden comer de la grosura, y pueden comer de mi altar, y pueden comer todo, porque yo los he invitado a mi mesa, tú, tus hijos, para siempre. Eso es para todos, hermano, para el que quiere, para el que puede, pero también dice, yo honro a los que me honran. Y el joven Samuel, aunque hermano no parecía que él era ni el hijo del sacerdote, ni el siguiente sacerdote, él no estaba formado en la herencia para ser sacerdote. Sin embargo, Dios dijo, honro a los que me honran. Y los que me menosprecian, pues para mí también son poca cosa. Así que Dios había resuelto que murieran mientras Samuel crecía, se hacía más fuerte y seguía ministrando con su túnica, sirviendo, haciendo cosas, y no aparecía abusando ni diciendo, ay, Samuel también metía el garfio, el trinche a la paila de carne. Sin embargo, no, el apóstol Pablo, cuando tenga tiempo, lea el contexto de lo que dijimos, dijo, todos los apóstoles tienen derechos, pero yo no abuso de ese derecho. Ok, yo no tengo derecho, dijo él, de tener a una esposa, una hermana como esposa, como lo tienen Pedro, Santiago y ellos. Sí tengo derechos, pero no he abusado de esos derechos. No tengo derecho yo a comer de lo sagrado.
Porque por eso sí, todo Deuteronomio 18, todo el que trabaja en lo sagrado, come del templo. Y ahí estaba Samuel. Creo que, hermanos, esta tarde en el tiempo de oración oremos por nuestros hijos. Y déjenme decirle, hermanos, yo quiero decir a todos los que tienen niños de 3, 4, 5 años por ahí que ya caminan, empiezan a hacer su voluntad, hacen preguntas, ya hablan y esas cosas. Hermanos, ten largas pláticas con ellos hoy. Enseña al niño en el camino del Señor. Enséñale lo sagrado. Hermano, ¿por qué? Porque va a ser pastor o pastora. No, para que cuando se siente a la mesa, coma con dignidad en la mesa del Señor, como lo hacía Samuel. Disfrázalo de pastor, aunque Dios no lo llame a pastorear. Porque, hermanos, Ana no dijo, voy a traer a mi hijo para que sea el siguiente sacerdote. Ella dijo, voy a traer a mi hijo para que sirva en el templo. Y pónganlo a hacer lo que sea. Y él lo ponían a hacer lo que sea. Él solo servía y servía y servía. Pero ¿qué dijo Jehová? Cuando le dijo a Elí que había determinado que murieran sus hijos, le dijo, pero yo me estoy levantando un sacerdote fiel, conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Y quién cree que quedó como sacerdote cuando murieron Elí, Ovni y Fines? Samuel. Wow, Samuel. ¿Quién decidió esas cosas? Dios. Él solo servía, él solo ministraba. Claro que en la siguiente ocasión que leamos vamos a leer cómo Dios comenzó a hablar con Samuel. Yo me pregunto, hermano, si Dios te comienza a hablar porque Él quiere hablarte o tú sientes un amor por Dios y Él en respuesta te quiere hablar. Porque aquí parece que la historia va en eso. Samuel servía, Samuel crecía, Dios le habló. Los hijos de Elí no conocían a Jehová, eran impíos y abusaban. Dios no les hablaba. Dios no les hablaba. Jóvenes, Dios te habla. Esto no es si tengo una ilusión, no. Si Dios tiene ganas de hablar contigo. Porque lean esta historia de Primera de Samuel. Dios no tenía muchas ganas de hablar ni con Elí ni con sus hijos. Nada de ganas. Dice la historia, si la van a leer, eran los tiempos en los que la palabra de Jehová escaseaba. Así que Dios quiso hablar con Elí y ¿sabe qué hizo? Le mandó a un profeta que fue y le dijo, así ha dicho Jehová. Y luego cuando quiso hablar con él, que había llegado el tiempo de morir, se lo dijo a Samuel. Samuel, he determinado acabar con la vida de Elí y de sus hijos. Pero no habló con Elí. De hecho, Elí estaba acostado, Samuel estaba en su habitación, el niño Samuel y Dios hablaba a Samuel, y él no sabía quién le hablaba porque él no había escuchado a Dios hablar. Pero no le hablaba a Elí. No le dijo, la ruta correcta, ¿sabe cuál era, hermano? Que Dios le dijera a Elí, dile a Samuel que quiero hablar con él. Esa era la ruta correcta que Dios siempre usaba, ¿no? ¿Se acuerda de su amigo Moisés? Dile a mi pueblo esto. Pero aquí está el sacerdote y entonces el sacerdote, Dios no tiene muchas ganas de hablar con él. ¿Sabe cuándo se cumple esto en el Nuevo Testamento? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, y no contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Y no pongas triste a Dios, porque Dios no querrá hablar contigo. Jóvenes, niños, debe de haber una inquietud bien grande en nuestro corazón que Dios hable con nosotros. Bien grande. Porque si Dios no habla con nosotros, estamos perdidos. Lo nuestro sí es una religión y no una relación. Ellos no conocían a Jehová. Ellos sabían mucho de Jehová, ¿eh? No es lo mismo. Ellos eran sacerdotes y sin duda se sabían todo el Levítico, pero no conocían a Jehová. Es una buena pregunta. ¿Conozco a Dios? ¿Tengo una relación con Dios? ¿Tengo pláticas con Dios? ¿Dios tiene pláticas conmigo? Eso es importante, hermano. Yo supe que Dios quería usarme cuando me empezaba a hablar y yo ni sabía que Dios me estaba hablando. Quizás un poco como de Samuel, no me comparo en nada, pero yo escribía y escribía y escribía cosas que luego supe que Dios me estaba dando prédicas. Y ni por aquí me pasaba en la mente saber que Dios me iba a llamar a predicar. Pero llené hojas y hojas y hojas
de palabras que Dios me daba, hasta que después alguien dijo, Dios te habla. Y yo dije, caray, pues sí es cierto, Dios me habla. Porque mucha gente, hermano, mucha gente puede hablar de Dios sin conocer a Dios. Y yo le he dicho que incluso he leído libros de personas que escribieron libros cristianos y cuando leo el libro me doy cuenta que esa persona no conoce a Dios. Porque conocer a Dios es más sencillo de lo que pensamos y es más profundo de lo que nos imaginamos. Tan sencillo y tan profundo. ¿Por qué profundo? No por conocimiento humano. Profundo porque es una relación íntima que nace en tu corazón. Eso lo hemos oído mucho. Preguntémonos si nuestros jóvenes y nuestros niños tienen esa relación con Dios. Porque si desde ya los tienes que obligar ahora a leer y a ir a la iglesia, algo no está caminando bien. Pero no los tienes que obligar a los convivios. Cambiémosle el nombre por fitness, ovni y fitness. ¿Qué significará eso? Bueno, les dejamos un poquito de tarea. Así que mire, hermano, es importante que hoy podamos entender la enseñanza que Dios trae a través de esto. Servir a Dios, hermanos, servir a Dios, creo que el llamado lo tenemos todos, nuestros hijos, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo se sirve a Dios? Como Samuel. Se juega a servir a Dios, hermano. Desde niño se juega a servir a Dios. Se juega a amar a Dios y un día Dios te habla. Y un día Dios dice, me he proveído un siervo, un sacerdote que me ama, que me quiere servir con todo su corazón y con toda su alma. Creo que aprendemos una ley, bueno, dos leyes importantes. Una, si tú quieres pelear con Dios, nadie te va a poder defender. Le dijo Elí a sus hijos. Dos, dijo Dios, yo honro a los que me honran y a los que me menosprecian, para mí son poca cosa. ¿Quieres que tus hijos no sean poca cosa para Dios? Enséñalos a honrar a Dios, a respetar, sobre todo a la iglesia que representa al Señor, el cuerpo de Cristo, que ahora no está el tabernáculo, está la iglesia, ahora el lugar santo es la iglesia, ahora los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo es la iglesia. Los panes sin levadura es la iglesia, el arca es la iglesia, la lumbre encendida es la iglesia, todo es la iglesia. Y tenemos una gran oportunidad de servirle al Señor, jóvenes y niños. Yo sé, hermanos, que nuestros hijos van creciendo y que a veces van etapas, está bien, pero enséñale el principio de principios, sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón. Aguas con pasarte listo. Yo estoy de acuerdo que te enojes, que te des sueño, que te fastidies, que eres un niño y quieres correr y todo eso estoy de acuerdo. Pero cuidado con un corazón malo, porque eso nadie te va a librar. Es terrible pelear contra el Señor, les dijo Elí a sus hijos demasiado tarde. Y Dios dijo, ok, honraré a los que me honran y tendré en poco a los que me menosprecian, quien quiera que sea. Llámese como se llame y sea el hijo de quien sea. Y vamos a la parte final de esta tarde, hermanos, que yo anoté aquí, mire, hermanos, ¿qué aprendemos? Me puse aquí así, digo, uno, honrar a Dios por encima de nuestros hijos. ¿Sabe qué le reclamó Dios a Elí? Mire lo que le reclamó en el verso 29. En el verso 29 le dice, en la segunda parte, le dice Dios a Elí, tú has ofendido y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. Cuando uno, hermano, ve a sus hijos, de verdad que uno es tentado a ponerlos en un altar. Y Elí no tuvo la capacidad de ubicar a sus hijos por encima del amor que él podría sentir por Dios. Al final fue un padre muy mexicano, muy bonachón, en el que le permitió a sus hijos que hicieran lo que quisieran, aunque ofendieran a Dios. Y Dios se dio cuenta, hermanos. Esta lectura que yo leo de has honrado a tus hijos más que a mí, se la dijo Dios a Elí, se la mandó a decir, pero hermanos, eso me dice que Dios mira todo una vez más, que Dios todo lo observa y que Dios observa cuando tú le permites a tu hijo ofender a Dios
y por temor o por no querer darle una nalgada, un pellizco, un cinturonazo, un reglazo, un jalón de pelos, por no querer hacerlo, lo pasas por alto, pero fue una ofensa a Dios. Y entonces eso lo mira Dios. Y Dios le dice a Eli, tú honras a tus hijos más que a mí. Y de eso yo lo he observado, dijo. Yo me doy cuenta de eso. Y eso no está bien. Por eso yo anoté, hermanos, creo que una de las cosas que yo tengo que aprender como padre y mis hijos tienen que aprender es a honrar a Dios por sobre todas las cosas. A Dios se le respeta donde quiera que estés, hijo. Les he dicho que a mí me crió una anciana y ella no me lo enseñó así, pero me dijo, el que escupe para arriba, hijo, en la cara le cae. Y me lo explicaba. Me decía, cuando tú mires al cielo, tú no ofendas al cielo, me decía. Porque cuando alguien ofende al cielo, ese juicio cae sobre él mismo. Eso no escupas para arriba. Es un proverbio de ancianos, pero a mí se me grabó y quizás, hermano, yo sí anduve en el mundo, yo sí hice cosas terribles, pero sí había un temor de lo sagrado, así que yo respetaba lo sagrado. Y si alguien estaba orando, esas cosas, yo no hacía nada de desorden en esa área. Yo sí pasaba por todas las capillas y me persinaba ante todas las imágenes porque así me enseñaron. Y no era lo correcto, pero me enseñaron que hay que honrar a Dios. Y puede ser muy desordenado y muy loco, pero ten cuidado con faltarle el respeto a Dios o a las cosas sagradas. Y nosotros participamos de las cosas sagradas. Por eso es importante, hermano, que nosotros como padres revisemos nuestro corazón y nos preguntemos si honramos a Dios por encima de nuestros hijos. Porque por locos que sean nuestros hijos, Dios es digno de toda honra, ¿sí? Y Dios hubiese estado muy de acuerdo en que Eli les hubiera soltado un manazo a tiempo a esos muchachos, sin embargo, no lo hizo. Y yo me imagino, hermano, que Eli ha de haber hecho lo que hacen muchos. Quiso que Samuel se pusiera las pilas y a sus hijos les permitió de todo. Y qué bendición tan grande cuando alguien te exige, ¿no? Qué bendición tan grande cuando dice, no, Samuel, tú sí pon la mesa. Y mis fines, ellos dejan los que están jugando en el culto. Pero tú ponte ahí los panes. Y Eli no sabía ni lo que hacía. Y el joven Samuel ministraba, mientras los otros en la olla de carne. Y el joven Samuel crecía y los otros iban para abajo. Wow. Volteemos a ver a nuestros hijos y ya tienen más de 10 años, 12, 15, 16, 17, 20, 40, 50 y piensa si han crecido en el Señor. Porque algunos hermanos crecen de estatura, pero en lo espiritual van para abajo. Hemos visto generaciones aquí crecer en el Señor, pero también hemos visto generaciones ir para abajo. Dice, antes oraba, sí, después empezó a tender hacia abajo, a hacer porquerías y mugrero. Y ojo, hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y le digo una cosa, Él dijo que a los que lo menosprecian los tienen poco, pero también Él resuelve hacer morir personas. Él dice en toda la Biblia, en casi todos los proverbios y en casi todos los salmos, menciona, los impíos se acortarán sus días, dijo. Los impíos no prosperarán, los impíos se terminarán en la tierra, no irán a más. No así los hijos de Dios, no así los hijos del Señor, no así los santos, no así los herederos de la gracia, hermano, ellos irán creciendo, dice. Porque va creciendo un muchacho que teme a Jehová y se va haciendo más sabio, se va haciendo más entendido, mientras que el muchacho que crece impíamente se va haciendo más bruto, va cometiendo más atrocidades y se va apartando del Señor, porque eso es lo que Dios también ha resuelto. A los que lo menosprecian, Dios los tiene en poco. Segunda cosa que anoté, mire hermano, formar a nuestros hijos como siervos de Dios. ¿Se acuerda de Ana? Hermano, espiritualmente, mira hermano, espiritualmente, no le estoy diciendo que lo haga técnicamente, pero espiritualmente prepare a sus hijos para que sean sacerdotes. ¿Nadie dijo amén? Eso fue lo que hizo Ana, hermano. No con una ambición de, ay, un día que mi hijo lo nombre pastor, un día que a mi hijo le den un micrófono. No. Prepárelo para que ministre al Señor. Porque esa es la tarea de una mamá, esa es la tarea de un papá, y esta tarea también se extiende aún a los abuelos en la Biblia. Prepáralo para que sirva al Señor. Por si a Dios se le ocurre, llamarlo. Y por si ovni fines, hayan. Eso siempre
Hay una buena oportunidad. Hay una muy buena oportunidad, hermanos. Mucha gente despreció llamados y ahí estaban los Samueles, desde niños, sirviendo. Cuando dijo Dios, ya sé a quién voy a llamar. Oh, ya tengo a quién voy a poner aquí. Yo me he provisto un sacerdote especial. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que estaba profetizado en el libro de los Salmos que Dios tenía un trono para cada uno de sus apóstoles y a Judas también le había tocado un trono en el cielo y eso lo dijo antes de que Judas lo traicionara y antes de que Judas se ahorcara? Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, se levanta Pedro y dice, hermanos, está profetizado en el libro de los Salmos que cuando Judas se ahorcó, que era uno de los nuestros, dicen los Salmos, otro ocupe su lugar. Así que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y dijeron, vamos a seleccionar de entre nosotros a alguien que haya estado con nosotros desde que el Señor se levantó hasta el día en que resucitó. A alguien que haya andado fielmente con nosotros. Y nadie conocía a Matías en los evangelios. Hasta el libro de los Hechos que escogieron a varios y de entre ellos a Matías. Y yo cuando leí esa escena dije, ese Matías, como siempre estuvo ahí y ni lo mencionaban, ni decían nada, ni estornudaban, ni le ofrecieron nada, no le explicaron una parábola, pero ahí andaba Matías sirviendo constante, constante, fiel, 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 y entonces ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero dice la palabra de Dios que aun cuando arrojamos la moneda, Dios es el que toma las decisiones. Matías, un hombre fiel, se ganó el trono en el cielo por estar ahí siempre. Fiel siempre, fiel siempre. ¿Usted cree que Dios no mira esas cosas? Claro que las mira. La moneda no cayó sobre Matías. Dios puso el dedo sobre Matías por su fidelidad, por su constancia, por su servicio, porque él era un apóstol aún sin ser nombrado. Y él tenía un trono, nada más que lo estaba ocupando alguien que lo menospreció. Y alguien botó el trono y no le importó la mesa y humilló la mesa del Señor, pero Matías siempre estuvo ahí, hermanos. Wow. Yo quiero decirle algo, hermano, y eso es un consejo que le doy a muchos hermanos. Mire, yo no quería ser pastor, yo no soñaba con ser pastor, yo no quería hacer estas cosas que hago de no querer porque no me gustara, simplemente no era mi onda, yo no andaba tras eso. Yo solo recuerdo, hermanos, que siempre que cuando llegué a la iglesia, desde que decían, oye, ¿alguien quiere hacer esto? Yo. Oigan, y si alguien nos puede ayudar aquí, yo. Oiga, ¿y quién podrá repartir folletos? Yo. ¿Quién quiere ir a evangelizar? Yo quiero ir a evangelizar. ¿Quién quiere ir a orar con estos? Yo voy. Fui a orar por endemoniados, fui a orar con enfermos. Así un día dijeron, alguien que vaya a Paso del Macho a acompañar a la hermana Jovita, yo voy. Así llegué. Yo era el único joven con 4 hermanos mayores. Una de ellas, que era tía de mi esposa, me ve raro y me dice, tú chamaco, ¿qué estás haciendo aquí con nosotros? ¿Por qué no andas con los demás jóvenes? Y yo digo, no me gusta andar con los jóvenes, a mí me gusta evangelizar. ¡Qué raro eres!, dice. Deme aquí, mire, cosa rara, sirviendo al Señor. Enseñe a sus hijos como Ana, póngale una túnica de servidor de Dios, hermano. Usted no sabe a la vuelta de la esquina lo que puede pasar. Y no sabe lo que viene detrás. Cuando tenga tiempo, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 6, ¿sabe de quién es descendiente Samuel? De la tribu de Leví. Así que no hay ninguna coincidencia, hermano. No sabe usted entre todo lo que somos, de dónde venimos y qué miras tiene Dios para tus hijos, tus nietos. No lo sabes, hermano. La puedes regar como Elí, que aún siendo sacerdotes se cayó el asunto, o sin saber que eres un llamado a servirle a Dios, pero por no tener una mamá como Ana que te diga, hijo, tú naciste para servirle a Dios. Mamá, yo no quiero predicar. Nadie está diciendo eso. Yo no quiero andar en las calles gritando con un micrófono. Nadie está diciendo eso. Servir a Dios. Y el joven Samuel crecía. Y el joven Samuel le caía bien a Dios y le caía bien a los hermanos. Jóvenes, digan amén. Le caía bien a los hermanos, mientras que los otros se hacían aborrecibles. Por abusivos, por encajosos, por pecadores. El pueblo menospreciaba las cosas sagradas por culpa de esos muchachos y Dios resolvió eliminarlos. Hermanos, creo que de parte de Dios tenemos una tarea esta tarde. Orar por nuestros niños, aunque los vean pequeños, hermanos. Orar por sus jóvenes, adolescentes, hermanos. Cámbienles
Y si puede, hermanos, denle los consejos antes de que caigan en el pozo. Hábleles de la palabra antes de que caigan en el pozo. Y póngales la cartilla, léale la cartilla antes de que estén las drogas. O ahora me vas a oír. No, viejo, ya es tarde. Era cuando tenía 4 o 5 años. A ver, siéntate, te voy a explicar. Te vi que hacías esto en la iglesia. Te digo una cosa, estás mal. La iglesia es sagrada. Tiene 5 años, no lo va a entender. Tiene 5 años y lo está entendiendo. Te vuelvo a ver hacer esas cosas y vas a tener problemas conmigo primero. Pero yo no quiero que tengas problemas con el Señor, porque el día que tengas problemas con Dios, ni yo te voy a poder defender, dijo. Y eso que soy es sacerdote. Wow. De regalo, hermanos, de regalo. Dios nunca te pide nada. Si se les oye gravoso encomendar a nuestros hijos al servicio a Dios, que no te pague. Y Dios le dio a Ana 5 hijos más. Y dijo, sales, Ana. Ahí está. Pagala, dijo. Gracias por Samuel. Pero yo creo, hermanos, que a la larga Ana sentía mucha más satisfacción por Samuel que por los otros 5. Claro, ya disfrútalos ahora sí, corre con ellos, ahí patea la pelota, juégales un columpio, cómprales un perrito, hazles una piñata del Chapulín Colorado, ay, con ellos haz lo que quieras. Pero gracias por haber entendido que por lo menos uno me lo estabas entregando para servirme a mí. Y gracias por la túnica, y gracias por destetarlo y traerlo y ponerlo a mi servicio. Gracias, Ana, ten 5 hijos más. Wow, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Y nunca le vamos a ganar. Si nuestros hijos sirven al Señor, hermano, te aseguro que tienen una recompensa. Y tú, si los enseñas a servirle, tendrás mucha más recompensa. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice, hermanos. Yo se lo digo, es cierto, yo no quería ser pastor. Pero hoy digo, qué bendición enorme. Y un día les dije a mis hijos, sí sabes que ser los hijos del pastor tiene una gran bendición. ¿Sí? Por todos lados te quieren. Vamos a Poza Rica, ay, la hija del pastor. Yo sé que algunos lo hacen por quedar bien, pero la gran mayoría ya sienten amor por ustedes sin conocerlos. Dime si eso no es una bendición. Ay, los hijos del pastor. Oye, te regalo esto. Oye, te invito a esto. Pastor, vayan a mi casa. Gracias, papá. Gracias. Le tengo que enseñar a mis hijos. Denle gracias al Señor porque somos privilegiados de servirle al Señor y de sentarnos a su mesa. Wow. Y le conté, hermano, no es que yo andaba buscando ese pastor. Yo solo, por eso le regalo esto. Si alguien quiere imitar nuestra fe, como dice Hebreos, solo quieran servir. Eso sí se los regalo, es un consejo. Solo quieran servir. Solamente lo que yo quería era servir. Ese es mi testimonio en Fortín, cuando llegué a la iglesia, y ese sigue siendo mi testimonio. Yo solo quiero servir. Aún ahora que pastoreo, yo lo único que quiero es servir, hermano. Y les digo a mis hijos, solo sirvan, hijos. Eso es todo. Solo sirvan, solo sirvan. Si Dios los llama, les concede otras cosas que sea del Señor o del que lo deje. Y ustedes lo hagan. Eso sí, siempre estar en el lugar correcto, con la actitud correcta. Eso es de Dios. Así que, hermano, qué bendición esta tarde poder venir a la reunión. Qué bendición orar, servirle a Dios. Venimos a ministrarle. ¿Se acuerda que le enseñé? A 2 cosas venimos a la reunión. ¿A qué, hermanos? A dar y recibir, a servir y ser servidos, porque es así. Dios nunca nos va a dar, nos va a pedir algo y no nos va a dar. Eso es así. Alguien ora por ti, hermano, ora tú por alguien. Sirve al Señor. Si comes de la mesa, trabaja. Si trabajas, puedes comer de la mesa. Está escrito y es una ley que todo el que ministra en lo sagrado, coma del templo. Coma de las bendiciones, coma del amor de la iglesia, del cariño de la iglesia, de un abrazo sincero de la iglesia, hermano. Ministra a los hermanos para que tú también recibas, hermano, un abrazo cálido, una palabra de amor sincera. Sin duda en todas las congregaciones hay hipocresía y sin duda en todos los lugares hay quien no le importan las cosas sagradas. Pero no andamos buscando eso, andamos buscando la sinceridad, hermano. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos, mira, hijo, sin duda hay de todo en la iglesia, pero tú tratas de encontrar en dónde sembrar para que de esa siembra tú coseches cuando seas grande. Eso nos enseñó Dios, ¿se acuerda el domingo? Sembramos y cosechamos. ¿Quieres que tus hijos amen a la iglesia? ¿Y quieres que la iglesia ame a tus hijos? Enséñale esos principios. Hijo, ama a la iglesia. Mañana la iglesia te amará a ti. ¿Sabe, hermano? Más adelante vamos a leer que cuando el profeta Samuel se levantaba, me dan ganas de llorar, todo el pueblo se postraba.
¿Cómo ganó Samuel eso? ¿Cómo lo ganó, hermano? Sirviendo. Se ganó el respeto de todo el pueblo, Samuel. De todo el pueblo, porque desde niño su fama era servir. Por eso Jesucristo dijo, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve a todos los demás. Sirve a los demás. Porque el que sirve se hace grande en el reino de los cielos. Yo soy el rey, soy el maestro, y tú me dices Señor y maestro, y bien dices, pero yo les he enseñado a servir. Sirve, y allá en el cielo, cuando te pares en un lugar, habrá reconocimiento. Abusa de la iglesia, y cuando te pares en un lugar, vas a saber que nadie quiere oír lo que tengas que decir. Absolutamente nadie. A veces es obligación, a veces es religión, pero qué terrible, hermanos, que al final del día no venga esa honra. Papá prometió, honraré a los que me honran. Yo quiero, yo quiero ver que mis hijos crezcan en honra y tengan hijos en honra, pero eso no va a caer del cielo de la nada. Ellos tienen que aprender a honrar a Dios y Dios los honrará a ellos. Eso es una ley escrita y yo no tengo que recordárselo a Dios porque eso Dios lo deja caer solito. Póngase de pie y vamos a orar. ¿Qué le parece si agarra a los niños? ¿Qué le parece si agarra a los bebés, a los niños, a los jovencitos y oramos por ellos? Búsquelos ahí, hermanos, sirvamos al Señor, enséñeles a servir al Señor. Cuando usted tenga tiempo en su casa, dígale a sus hijos, hijo, cuando empiece la oración quiero ver que vayas a orar por ahí. No lo deje que haga lo que quiera, no lo deje que menosprecie incluso la mesa del Señor ni la oración, porque Dios lo tendrá en poco. Y si Dios tiene a alguien en poco, ni cómo ayudarlo. Y aunque sea ingeniero, licenciado, doctor, para Dios es poca cosa si no sirve al Señor.